Vamos a leer Isaías 53, una vez más. Mientras leemos voy a remarcar algunas cosas. Obviamente esto es un océano sin orillas y sin profundidad. Pero vamos a estar observando algunas cosas esta mañana en nuestra preparación para la Cena del Señor. Dice así: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Gracias, Miguel, por haber leído el pasaje. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Este pasaje, esta frase, no hay parecer en él, ni hermosura. La atracción física de Cristo no está. Pablo dijo a los corintios: si conocíamos a alguien en la carne, ya no lo conocemos así. Es interesante que hay poca descripción de la parte física de Cristo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Pero sí nos dice Isaías, capítulo 52, que su rostro fue desfigurado más que los hijos de los hombres. Y hablamos acerca de su sufrimiento previo a la cruz. Pero previamente a eso, Judas Iscariote le dijo a los del consejo del Sanedrín: al que yo besare, ese es. No era fácil distinguir a Cristo en la multitud, se mezclaba con todos los demás. No era un Saúl, que era más alto que todos, o un David, que era de buen parecer, o un José, que era de buen parecer. No era así, la Escritura no nos dice que era así. Por eso que Judas tuvo que acercarse y darle un beso, porque era el muy parecido de todos los demás apóstoles. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y sé que hemos meditado en esto otras veces, pero es bueno traerlo a la memoria, a recordarlo. Como dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, las repetirás. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esa palabra quebranto tiene que ver con debilidad. La palabra hebrea, debilidad o enfermedad. Conocía la debilidad, la dificultad. Varón de dolores. Ese fue, por el Espíritu de Dios, el título que le marcó, si quieren decir 33 años, o sus 3 años de ministerio, pero varón de dolores. El Espíritu de Dios lo pone en plural. ¿Por qué en plural? Porque tenía más ángulos de dolor, varón de dolores. Tenía muchos ángulos de dolor el Señor. Varón de dolores. Perdón, voy a apagar mi celular que está sonando acá. Experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó, voy a saltear esta parte que anoté, en nuestras enfermedades, misma palabra que la que tenemos aquí en quebranto, en el versículo 3. Por eso lo remarqué con el mismo color. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Recuerden que el Espíritu de Dios lo llama varón de dolores. ¿Había algún problema con la relación con su Padre, con la deidad? Eternamente no.
¿Había algún problema con el hacer de la voluntad de su Padre durante su ministerio? No. ¿Tenía algún conflicto de gozo en la relación entre trinitaria que había con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? No. ¿Había alguna insuficiencia en Cristo? ¿Alguna inaptitud en Él? ¿Algún llegar corto? ¿Algún no cumplir de los propósitos del Padre que le trajo un dolor personal al corazón? La respuesta es no. Él estaba cumpliendo absolutamente todo lo que había sido enviado a hacer. Cuando llega Juan 17, él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando estaba en Juan capítulo 4, le dice a los discípulos que él tenía una sola comida, que era el hacer de la obra y la voluntad de su Padre. Le dijo en Juan capítulo 9 a los discípulos que él tenía que trabajar mientras el día duraba, porque la noche viene cuando nadie podía trabajar. Estaba ocupado en la obra de su Padre. Cuando solamente tenía 12 años y entraron sus padres, él le dijo a ellos, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, lo que ronda en su dolor tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con él, tiene que ver con nosotros. Como Proverbios capítulo 8 dice que él se deleita en su Padre y en los hijos de los hombres, al mismo tiempo hay un dolor profundo en relación a los hijos de los hombres. Dolores como el tener que anunciar de antemano, después de 3 años, de ministrar, enseñar, de entregar poder y autoridad, de hacer que puedan sanar gente, resucitar muertos, echar fuera demonios, caminar sobre el agua, alimentar a 5,000 y tener que mirar a ese discípulo y decir, esta noche me vas a negar 3 veces. Tener que llevar a 3 de estos discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, a lo más íntimo de Getsemaní y comenzar a derramar su corazón en profunda tristeza. Varón de dolores. Y saber que esa tristeza, conforme a Hebreos capítulo 5, tenía que ver con una tristeza que pertenecía no a él, a su Padre o al Espíritu, no a la relación de la deidad, sino perteneciendo a nosotros. Es por eso que el Espíritu de Dios dice, sufrió nuestros dolores. Vamos a desarrollar, llevó y sufrió, esas 2 palabras hebreas. Ciertamente llevó, ciertamente sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nuestros pensamientos son lo que le dijeron los amigos de Job a Job. Esto no le viene a un justo. Lo que te está sucediendo debe ser que lo mereces. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el Espíritu de Dios corrige el pensamiento erróneo de la nación de Israel. Este no estaba siendo azotado, herido por Dios, por algo que Él es. El Espíritu de Dios nos dice, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algunas cosas que vamos a ir remarcando en cuanto a este pasaje. Déjenme simplemente señalárselos. La frase sobre él, el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y acá viene el Espíritu de Dios a decir el extremo de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y Jehová nos disciplinó y Jehová nos castigó. No. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y dice, mas Jehová, este es el Padre, cargó una palabra hebrea difícil.
es empujar con violencia. Es como algo inesperado de un hijo como el que él tenía. Mateo Enrique dice en este versículo, cuando la Escritura nos dice, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, y ahora voy a leer alguna referencia en cuanto a esto, era como que todos los ríos llegan a un punto y se encuentran en el mar. Y Cristo nunca había conocido la violencia del mal que nosotros éramos. No lo había cargado en sí mismo, no lo había llevado sobre sí mismo, como dice 1 Pedro 2:24, o como dice Romanos 3:25, Dios lo puso como propiciación. Acá dice Jehová cargó, una frase que es más que un peso, es traerlo en contacto, hacerlo sentir el pecado al santo. Nunca había sentido esto. Nunca había conocido la iniquidad. De Jehová lo hizo sentir la iniquidad con violencia. Este que era santo, separado de los pecadores, Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Algunas traducciones, la Nueva Biblia Latinoamericana dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros como un tremendo peso. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros quienes seguimos nuestro propio camino, pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, un acto de violencia de parte del Padre sobre el Hijo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Ahora quiero que noten. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará. Esto es cargar como peso las iniquidades de ellos. Dos palabras hebreas muy interesantes que se hallan en este pasaje en cuanto a nuestro pecado. Llevará las iniquidades de ellos como peso. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él, otra palabra hebrea, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Déjenme llevarles a un pasaje. Yo creí haberlo anotado, pero déjenme llevarles a un pasaje. A ver si se ve bien. Quiero llevarles al capítulo 16 de Levítico, un segundo nomás. Algunos conocen esta historia, otros no. Pero en el día de la expiación, era el único día que Dios demandaba que Israel se mantenga en ayuno, y un ayuno
de angustia y aflicción por la intercesión del sumo sacerdote de Israel que iba a ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Dios dijo que se debían tomar 2 machos cabríos. Después, versículo 7, tomarán los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice así, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ese macho cabrío debía morir. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, este macho cabrío, al desierto. Pero cuando llegamos al versículo 21, la procesión de lo que iba a hacer con este macho cabrío, dice así, pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. O sea, uno iba al altar, el otro iba al desierto. Los 2 representaban la misma situación de pecado. Uno era el pecado, la paga del pecado es muerte. Debía morir Cristo por causa del pecado. Y el otro es, haré que vuestros pecados sean alejados como el occidente del oriente, tan lejos, o sea, mandando a este animal al desierto con la representación de las iniquidades del pueblo de Israel. Déjenme llevarles un momento al pensamiento aquí del versículo 3. Porque la pregunta que siempre me tengo que hacer es, en este varón de dolores, el sufrimiento de Cristo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Quiero que noten las 4 palabras que están en negro. Despreciado, desechado, menospreciado y no estimado. Despreciado y menospreciado son la misma palabra hebrea. El Espíritu de Dios vuelve a repetir esto, por lo profundo que es en la vida del Señor. Despreciado, desechado, menospreciado y no lo estimamos. Yo sé que esto es la vida terrenal de Cristo, pero esto sigue siendo el Espíritu que el Señor sufre en el trono. Ahora, déjenme llevarles algunos pasajes, y solamente de la deidad, porque hay muchos pasajes sobre el menosprecio. Pero déjenme llevar algunos pasajes sobre esto. Esto es Números capítulo 15. Dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Me gusta eso porque cuando una persona se enorgullece, está pecando directamente contra Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. ¿Por cuánto? Y acá viene el pecado de la soberbia. Tuvo en poco, que es la misma palabra que tenemos ahí en Isaías, el versículo 3, que es despreciado. Por cuanto tuvo en poco, o menospreció la palabra de Jehová, menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces está asociado el menosprecio al mandamiento, el menosprecio a la palabra de Jehová, el menosprecio a la ley, el mandamiento, el estatuto que Dios había dado. Dios dijo esto, la persona que hiciera algo con soberbia, que hace en contra de la ley de Jehová, que tiene en poco la palabra de Jehová, menosprecia el mandamiento, esa persona será cortada. Sigo. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, que yo honraré a los que me... Nunca yo tal haga, porque yo, honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Principio que corre a través de las Escrituras. Nunca yo tal haga, dice Jehová. Yo honraré a los que me honran, a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu es menosprecio. Dios le dijo a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Cuál era la palabra de Jehová? No matarás, no adulterarás, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías hiteo hiriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Específicamente Dios diciendo a David, dice, tuviste en poco la palabra de Jehová, me menospreciaste, tomaste la mujer de Urías hiteo para que fuese tu mujer. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hasta ahora estoy leyendo algunos versículos donde el menosprecio es directamente relacionado hacia Jehová. Pero ahora quiero que noten esto. ¿Alguien sabe de qué está hablando Job capítulo 41, todo el capítulo? ¿De qué bicharraco, cómo se llamaba? Era un dragón del mar. Leviatán, sí. El Leviatán. Que era una representación, conforme Isaías capítulo 27, ¿de quién? De Satanás. ¿Y qué dice de Satanás, el espíritu del Leviatán, que es el espíritu de Satanás? Primera cosa que dice el versículo 34. Menosprecia toda cosa alta. O sea, todo lo que está encima de él. El rey sobre todos los soberbios, sin duda Satanás, pero menosprecia toda cosa alta. ¿Y qué dice la Escritura de él? Isaías 14:11. Descendió al suelo tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Yo digo, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. O sea, nosotros conocemos eso como un insecto muy bajo. Cristo dijo en Salmo 22, versículo 6, en contraste con el espíritu de Satanás que dice que menosprecia toda cosa alta, Cristo dice de sí mismo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Y qué dice la Escritura? Mas del Hijo dice, tu trono Dios por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, el contraste es este. Satanás menosprecia toda cosa alta y Dios lo ha llevado al punto más bajo. Y Cristo vino en humillación al punto más bajo y Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Déjenme decirles esto. El espíritu diabólico, terrenal, animal, es el espíritu que menosprecia toda cosa alta. Es el espíritu que menosprecia lo que está sublime o sobre su cabeza. Es el deseo de no someterse a la autoridad. Escuchen algún otro pasaje, ya vamos a llegar al otro texto. Ni quisieron mi consejo cuando reprendía la sabiduría en Proverbios capítulo 1 y menospreciaron toda represión mía. Que la palabra menosprecio es no estimar, no valorar, es desestimar. Menospreciaron toda represión mía. Esto es un nombre de él. Así ha dicho Jehová. Esto es Isaías 49:7. Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma. El alma, por naturaleza, menosprecia a Dios.
al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. El Hijo honra al Padre, cerrando el Antiguo Testamento, y el siervo del Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Menosprecio. Sigue concentrándose en Dios. Romanos 2:4. Oh, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y acá viene el texto. Escuchen este. Mayormente aquellos que siguiendo la carne, estos son los falsos profetas, 2 de Pedro 2, andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian, menosprecian el señorío. Atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio y maldición contra ellos delante del Señor. O sea, humildad de mente. Humildad de mente. La soberbia y el orgullo de la mente de los falsos profetas es que desprecian el señorío, la autoridad. El espíritu de rebelión, de contención, es marcado conforme a Santiago capítulo 3 por el espíritu, por la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Porque donde hay contención, hay toda obra perversa. Esta sabiduría, dice Santiago, no es la que viene de lo alto. Esta sabiduría es animal, terrenal, diabólica. La Escritura nos dice, despreciado y desechado. Tengan en mente que Dios siente el desprecio del alma continuamente. Las murmuraciones. Yo no quiero ni pensar, perdón. Yo no quiero ni pensar lo que Jehová está escuchando de todos los hombres todo el día, continuamente a través de todo el mundo. Y lo único que Jehová escucha es menosprecio. Ya sea del clima, ya sea de la situación física de uno, ya sea de las enfermedades. No todas las enfermedades llevan a Dios y no todas las enfermedades hacen que el hombre se quiera arrepentir. No todas las cuestiones de los hombres hacen que el hombre busque a Dios, sino más bien hay un espíritu de menosprecio. La Escritura dice despreciado y desechado. Déjenme decirles que yo creo que el varón de dolores está asociado a estas primeras dos palabras. Está asociado a todo el texto y a todo el capítulo, pero está asociado profundamente al menosprecio y al desecho continuo. Si fuese que el mundo me despreciaría a mí o a ti, sería bueno, quizás normal y está bien. Merecemos cierto desprecio y menosprecio, mas la Escritura nos dice de él. De aquel que sustenta a todo ser viviente, de aquel que le da todas las cosas. Cristo sintió el menosprecio inmediato de 9 leprosos, a los cuales les quitó la enfermedad. Les sacó el mal que estaban sufriendo tantos años. Y él hizo la pregunta, no sané a 10. Uno solo volvió a darme gracias. No es que yo sané a 10, pero uno solo volvió. No estimaron, no valoraron lo que recién acabaron de recibir. No es que todos los días Él le da a todos los hombres todas las cosas como venimos desarrollando en Romanos 11:36. Y sin embargo, Él siente el menosprecio de las riquezas de su paciencia, benignidad y bondad. Él siente que el hombre lo menosprecia todo el tiempo. La Biblia dice que este dolor nació en Dios en Génesis capítulo 6, cuando le dolió haber hecho al hombre. Le dolió haber hecho al hombre. La Biblia dice que nosotros como creyentes, Efesios 4:30, contristamos al Espíritu. Le traemos tristeza a Dios. Entristecemos a nuestro Padre. Despreciado y la siguiente palabra, desechado. La palabra desechar es no querer oír, es no querer prestar atención. Puse algunas referencias nomás. 3. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharan, porque no son una casa rebelde,
siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Les hablará pues mis palabras, escuchen o desechen. Esa es la palabra hebrea. Dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o desechen. Dejen de escuchar. Y acá viene la primera parte del texto. Despreciado es su persona, desechado es sus palabras. Y uno dice, bueno, hay una diferencia, hay un desbalance en la persona de Cristo, el desbalance entre su persona y su palabra. Si el desbalance es este, hermanos, que Salmo 138 dice, has puesto tu palabra sobre tu nombre. ¿Qué significa? Que Dios pone en peso sus palabras de mayor profundidad que su persona. Por ende, tu menosprecio a sus palabras, a lo que Él ha dicho, al consejo de Jehová, a la reprensión de Jehová, hacia la forma en que Él ha hablado. Cuando yo desecho eso y desprecio, pienso en las palabras en el Nuevo Testamento del Señor, Lucas capítulo 16, cuando dijo, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Era tan importante este mensaje que dijo, el que a vosotros echa y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La persona desprecia su persona, pero desecha sus palabras. El Señor dice, bueno, no desprecio tanto su persona, pero no me interesan sus palabras. En Isaías capítulo 53:3 está resumiendo primeramente su persona y sus palabras. Desprecian su persona, menosprecian su persona y desechan sus palabras. Pero escuchen, la siguiente frase. Ha estado sonando la alarma toda la reunión, así que no sé cuándo cortar. Ciertamente llevó. Y esta palabra griega significa levantar o quitar. La idea es manifestar un poder extraordinario. ¿De dónde surge esto? Bueno, fíjense, lo voy a llevar un segundo al pasaje. Es Mateo capítulo 8. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Yo hubiese dicho al Señor, deja, no pasa nada. Pero no. Pedro habrá tenido una buena relación con su suegra. Tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y noten lo que dice Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Está citando este versículo 4. Cuando dijo, él mismo levantó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, acá quiero diferenciarnos. Son dos palabras griegas diferentes. Y la primera es sacar, quitar. Es importante. Es el poder de Cristo que quita la enfermedad. Muchas veces hemos pedido al Señor que haga esto y el Señor no ha querido hacerlo. David en Salmo 6, que es un salmo que me encanta, dice, acá estoy llorando, derramando lágrimas, mis lágrimas son mi pan de día y de noche a causa de la enfermedad de mi cuerpo. Salmo 38, David vuelve a repetir, dice, Señor, estoy enfermo por los golpes de tu mano, por favor, sáname. He pecado contra ti, por favor, te pido que me sane. También en Salmo 32 dice, se secaron mis huesos dentro de mí a causa de mi pecado y mi verdor se volvió en sequedad de verano. Y David dice, Señor, me volví a ti para que esto cambie, para que me lo quites. Esto no es para que haya un pasar. Dios lo hizo con Ezequías, lo sanó y por 15 años no sufrió esa enfermedad. Quitó la enfermedad, la levantó, la sacó. Esa es la palabra hebrea, el levantar. Esa misma palabra es la que se utiliza en Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando dice, aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo saca del medio, no existe más. Bueno, esa es la idea detrás del pasaje. Él llevó nuestras enfermedades, pero déjeme llevarle de vuelta al texto.
Lo tendría que haber repetido, pero no lo hice. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, pero la siguiente frase, la primera tiene que ver con su poder, pero la siguiente frase es una frase interesante. Sufrió nuestros dolores. Y la palabra sufrir, la palabra que tiene ahí es soportar la carga pesada, ponerse debajo de. O sea, la idea es unirse al sufrimiento. Es la idea del Salmo de Isaías 63:9, cuando dice, en toda aflicción de ellos, Él se afligió con ellos. La idea es venir a la tumba y ver a María llorando y preguntarle, ¿dónde le pusiste? Y él mismo, al verla llorando, ser conmovido en su espíritu y llorar. Es el acercamiento de presencia. Ahora quiero que entiendan esto. Isaías, capítulo 53, versículo 4, revela dos cosas acerca de Cristo. Una es que llevó, eso es su poder. Otra es que sufrió, eso es su presencia presente. No quita el dolor. No lo aleja de nosotros. No lo aparta. Hay veces que Él lleva la enfermedad, la saca directamente. Pero hay veces que Él viene y se pone al lado y lleva la carga con nosotros. Que eso es, sufrió sus dolores. Sufrió nuestros dolores. La idea del texto es que Él se une en espíritu a nuestro dolor, que lo sufre. Escuchen, hermanos, yo sé que aquí puedo entrar en el lugar, pero estaba meditando sobre esto, lo llevo al pasaje. Porque no siempre el Señor disciplina y castiga a su pueblo con dureza. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que pasan años donde el Señor está sufriendo mi insensatez. ¿Qué quiero decir con eso? Escuchen las palabras de Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años. El texto está diciendo, como decimos en criollo, te vengo aguantando esto. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces, 70 veces 7. Te vengo soportando esto. Y la idea es una idea, como dice, de la paciencia o la longanimidad de Dios. Esta es la idea del pasaje. Sufrió el ponerse debajo, es de repente Pedro cae y ¿qué hace el Señor? Empieza a gritarle. No, la Escritura dice que aquella noche lo único que sucedió entre el Señor y Pedro fue una mirada. Se vieron los ojos. Fue una mirada. Le había dicho que iba a caer. Le había dicho que iba a tropezar. Y le había dicho que había orado por él para que su fe no falte. Y cuando Pedro cayó, se cruzaron los ojos. Y Pedro, cuando lo vio al Señor, se acordó de la palabra dicha por el Señor. Y la Escritura dice que salió y lloró amargamente. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no hizo algo el Señor ahí? ¿Y qué hizo después? Mandó un ángel especial mañana de resurrección para consolar a Pedro, pues sabía que estaba triste y angustiado y afligido. El Señor no puede, hermanos, el Señor no puede decirnos a nosotros que soportemos, perdonemos a nuestros hermanos cuando Él no pone el mismo peso debajo de sí mismo. Y hay un montón de circunstancias en cuanto a esto en la Escritura. La idea es llevar, soportar. Cuando una oveja se aparta, se descarrila y se va. Y Lucas capítulo 15 dice que el Señor contó la historia y dice que el pastor va y la busca. Y cuando la encuentra, no la agarra con un palo y le empieza a pegar. Y le dice, ¿por qué te fuiste del redil? Y la empieza a tratar mal. No, la Escritura dice que la levanta y la pone sobre sus hombros. La carga, la lleva sobre él. Él no deja que ella ande más. La pone sobre sus hombros y gozoso que la encontró. Oh,
tendría una lista larga para reprender, para decir, ¿por qué te fuiste del redil? ¿Por qué no te quedaste ahí? No, tendría una lista larga. Pero sin embargo, la puso sobre sus hombros. Y la idea es llevar, unirse en el mismo peso y soportar. Miren algunas referencias. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. En su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Siempre me pasa el pasaje de Jacob. Cuando Esaú le dice, dale, vamos, vamos, vamos. Y Jacob le dice, tengo recién nacidas y si voy rápido se mueren. Tengo que ir al paso de ellas. Hay un pastor que me acuerdo años atrás decía, Señor, ayúdame a partir el pan en pedazos tan chicos que todos puedan comer, que todos puedan participar. Oídme, casa de Israel, de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados de la matriz, hasta la vejez yo mismo, hasta las canas yo soportaré. Yo hice, acá viene la frase, yo llevaré. Yo llevaré. Yo soportaré, yo guardaré. El contraste, ¿a quién me asemejáis? Este es el versículo 5. ¿Me igualáis o me comparáis para que seamos semejantes? ¿Saben cuál es la comparación, hermanos? Es simple, es sencilla. Cuando estudian el pasaje, mírenla. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombres, lo llevan. Y acá viene el contraste. Este es el contraste, hermanos. El contraste es este. El hombre crea un Dios y lo tiene que llevar. Yo hice al hombre y yo lo llevo. Ese es el contraste. ¿Cómo me vas a igualar a alguien? Si los hombres hacen un Dios y lo tienen que llevar, y yo hice al hombre y yo soy el que lo llevo, desde el vientre hasta la vejez, yo soy el que lo llevo. ¿Por qué me queréis igualar? Somos eternamente diferentes. Ellos tienen que llevar su Dios. Yo llevo a los hombres. Ejemplos puse de llevar, soportar, cargar. El buen samaritano soportó y cargó sobre sí mismo lo que tenía endeudado ese hombre que había sido atacado por los ladrones. Y le dijo al mesonero, ponlo a mi cuenta y si queda debiendo algo cuando pase de nuevo, lo voy a pagar todo. Pablo soportaba en intercesión los santos. Dice, soporto todo por amor a los escogidos, llevando a los santos al trono, desde los corintios a los gálatas, quien quiera que sean las iglesias, lo soportaba. Pablo tenía un cuidado especial por las iglesias. Quien se enferma, yo no me enfermo. Quien tropieza, yo no me indigno. 2 Corintios 11, él habla acerca de lo que más se agolpa sobre mí, es la preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios 12 dice, gastaré del todo por vuestras almas, aunque amando más y amado menos. En 1 Tesalonicenses 2:9 dice, trabajando de día y noche, para no seros carga a vosotros. Pablo le dijo a los Gálatas, llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El espíritu que había en Cristo de soportar a los creyentes, soportar a los santos, de poner la carga sobre su hombro, era algo que tipificaba el Calvario mismo cuando él iba a llevar la condena de nuestro pecado sobre sí mismo. Cristo en esencia dijo de la vida cristiana, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dijo, llevad mi yugo, que mi carga es fácil. Es fácil mi carga. Pablo dijo en los Romanos capítulo 15, los fuertes debemos soportar a los débiles. Pensando en esto, en este espíritu de que se pone cerca, debajo, en presencia de, déjeme cerrar con esto esta mañana, debemos notar que el Señor pudo librar a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego, pero decidió librarlos en el horno. Y cuando Nabucodonosor miró, vio que había un cuarto en el horno, uno como semejante a hijo de hombre. Dios no los libró del fuego, sino en el fuego. A Daniel no lo libró de los leones, sino en el foso. El testimonio de Darío fue que Dios lo libró en el foso.
su presencia. Dios envió su ángel. Si creemos en la cita de el ángel Jehová, que es como se traduce en el hebreo, el ángel Jehová, el mensajero Jehová, vino a mí. Pablo en su primera defensa, ¿ustedes se acuerdan? Nadie estuvo a mi lado, pero el Señor dice, estuvo a mi lado y me dio fuerza. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Hermanos, cuando Pablo estaba enfermo, Pablo oró al Señor. Pablo había visto el poder de Cristo a través de él sanar un montón de enfermos, de toda clase, de todas formas. Y ahora estaba enfermo. Tenía a su pastor amigo que estaba enfermo, Timoteo. Había dejado a Trófimo enfermo en Mileto. Y Pablo le dice al Señor, lo cual lo rogué al Señor 3 veces, que me sacara esta enfermedad, me la levante, me la quite. A lo cual el Señor le dijo, me uno al yugo de este dolor. Pablo, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendió que Cristo dijo, voy a estar 24/7 contigo, ayudándote a soportar este dolor, esta aflicción, esta enfermedad. Cristo cerró a los discípulos diciéndoles, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. A veces lo que necesitamos es meramente el consuelo de su palabra. Miren, si yo sé que voy a sufrir y tengo el anuncio previo de él, como Apocalipsis 2:10, cuando el Señor le dijo a la iglesia Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Yo sé que vas a sufrir, pero confía, sé fiel hasta la muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. Es suficiente si yo tengo la presencia de Cristo. Más que suficiente. Por eso cierro con esto. Me gustan las palabras de Jairo cuando llegó a los pies de Cristo a pedirle ayuda por su hija que había muerto. Escuchó la voz de los que venían atrás diciendo, no molestes al maestro, la niña ha muerto. Cuando salió de casa estaba enfermo. Cuando llegó a los pies de Cristo estaba muerto. Y los que venían atrás le dijeron, no molestes al maestro porque la niña ya está muerta. A lo cual el Señor se da vuelta y le dijo a él, no temas, cree solamente. En ese momento se puso debajo de la angustia y el dolor de este hombre para llevar juntos la carga, para sufrir su dolor, para llevar con él. Y la manera de hacerlo es unirse en una forma consoladora a través de su palabra. Él sostiene a través de su palabra. Entiendan que cuando Isaías dice sufrió nuestro dolor, es que se unió en presencia al dolor. Vino a ponerse debajo de la carga. La puede levantar como la enfermedad, pero él decide a veces que necesitamos su presencia unido al dolor. Oh, cuántos hermanos disfrutan dolor con la presencia de Cristo. ¿Cuántos están sanos y no tienen su presencia? Pero ¿cuántos están enfermos y son acompañados por la presencia del que sufre sus dolores? La palabra es, se une, se pone debajo y sostiene y ayuda con la palabra, lo cual más que todo necesitamos. Voy a pedir a Lisa si puede tocar el 18 para participar de la cena, y voy a pedir a Lucas si puede pasar a repartir los elementos.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. ¿Todos juntos? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, te agradecemos por tu Hijo, por la expresión tan profunda de amor hacia nosotros en Él, por aquel que lleva nuestras enfermedades, que no dejó de venir al mundo a pesar del desprecio y el desecho, el menosprecio y la falta de estima de todo lo que tú eres para con todos los hombres. Pedimos, Padre, que nos ayudes a comprender, a valorar, a entender, a apreciar lo que es Cristo, aquel que desea que como Él lleva, como Él soporta, como Él se pone debajo de la carga, así nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bendice tu palabra en nuestros corazones y ahora en nuestro tiempo de comunión juntos. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.